Capítulo 18. Los párrocos tenían razón. Sí que había un infierno. La perspectiva del fuego no le había parecido tan mala, pero aquel remolino ponzoñoso de náusea y de presión negra y profunda era un tormento peor que cualquier cosa que un teólogo medieval pudiera haber inventado. Reggie cambió ligeramente de posición y al instante se quedó quieto cuando la cabeza amenazó con partírsela en pedazos. La única virtud de estar vivo era que si todo seguía su curso normal, acabaría sintiéndose mejor. En una ocasión había leído que la bebida era el vicio puritano perfecto, porque llevaba incorporado su propio castigo. Pensó que era muy injusto que los que decididamente no eran puritanos tuvieran que sufrir igualmente. Las nieblas se cerraron de nuevo. Cuando se despejaron una vez más, trató de abrir los párpados, que parecían estar cosidos o pegados. El resplandor de la luz envió una punzada de agonía a través de su cabeza y de los irritados globos de los ojos, y su estómago vacío se retorció con náuseas. Esta manera de vivir te está matando. Debió de hacer algún ruido, porque la tranquila voz de Mac penetró en su lacerado cerebro. Bébase esto. Le hará sentirse mejor. Apoyándose en el brazo de Mark, Reggie consiguió beber. Esta vez el elixir de Mac era en su mayor parte zumo de manzana, con algunos ingredientes que incluían un chorrito de licor. Su agitado estómago empezó a sentarse. Con los irritados ojos todavía cerrados, preguntó con voz ronca. ¿Qué hora es? ¿Ha pasado algo que yo tenga que saber? Casi mediodía. El señor Markham se marchó esta mañana, lamentando no poder esperarlo bastante para despedirse. Había un toque de ironía en la voz de la ayuda de cámara. El señorito William ha preguntado por usted, diciendo que habían acordado montar a caballo juntos esta mañana, pero le he dicho que estaba indispuesto. Reggie gimió, recordando que había prometido llevar al muchacho a las colinas. Tendría que ser en otra ocasión. ¿Pasó algo anoche? Quizá deba preguntárselo a Lady Alice, dijo Max con voz inexpresiva. Yo no soy quien para decirlo. El estómago de Reggie se retorció de nuevo cuando trató de recordar qué podía haber pasado con Ali. No lo consiguió. Lo último que recordaba era Julian bostezando y diciendo buenas noches. ¿Había bajado Ali? ¿O no lo quisiera Dios? ¿Había subido él a su habitación? ¿Qué diablos había pasado? Con profunda aprensión, Reggie preguntó. ¿Dónde está Lady Alice? Trabajando en algún lugar de la finca. Se llevó pan y queso y dijo que estaría fuera todo el día. Con un esfuerzo supremo, Reggie se incorporó para sentarse. Luego inclinó la cabeza hacia adelante hasta que el mundo dejó de dar vueltas. Tráeme un whisky. ¿No sería mejor un café? Propuso Mac. Tengo una cafetera aquí mismo. Entonces sírveme una taza y añádele un poco de whisky. No creo que esa sea una buena idea, dijo Mac dudando. Me cago en tu puta madre. Haz lo que te digo. Era muy raro que Reggie adoptara aquel tono, y Mac sabía que era mejor no discutir. En 2 minutos, un enorme tazón de café con una generosa ración de whisky estaba en las manos de Reggie. Lo tragó de golpe,
sin prestar atención a que le escaldaba la boca y la lengua. Cuando el whisky hizo efecto, empezó a encontrarse mejor. Se puso en pie tambaleándose y fue vacilando hasta el lavado. El agua en la cara le sirvió de ayuda, aunque la mano le temblaba demasiado para correr el riesgo de afeitarse. Dejó que Mac lo hiciera. Después de 2 tazones de café modificado, una calma flotante había erradicado lo peor de su malestar. Sin hacer caso de la cara preocupada de Mac, Reggie se puso ropa de montar limpia y se dirigió a los establos, tratando de adivinar dónde estaría Ali. ¿Seguirían esquilando las ovejas? No podía recordarlo, pero tenía una sensación muy mala sobre la noche anterior. Y el consejo de Mac para que preguntara a Lady Alice qué había sucedido no presagiaba nada bueno. Seguro que no le habría hecho daño, por muy empapado en alcohol que estuviera. Debía de estar bien, o no se habría marchado a caballo. El daño físico no es la única forma de herir a alguien, y ni siquiera la peor. Sacudió la cabeza para librarse de la voz interior, y de inmediato lamentó haberlo hecho cuando una oleada de mareo lo recorrió de arriba abajo. Tendría que haber tomado más whisky para sentarse. ¿Qué te ha llevado a esta situación para empezar? Maldiciendo entre dientes, abrió la puerta del establo. Los mozos estaban tomando su comida de mediodía, así que no había nadie a la vista. Mientras sus ojos se adaptaban a la luz más tenue, le llegó el súbito y estridente relincho de un caballo enfurecido. Se paró de golpe. Sonaba como su garañón, Bucéfalus. ¿Pero qué podía haber hecho estallar hacia el caballo? Luego al furioso relinchar se le unió el agudo chillido de un niño. William. Dios, William, a quien siempre había fascinado el semental. Reggie le había dicho más de una vez que se mantuviera alejado del temperamental e imprevisible caballo. Pero el niño debía de haber hecho caso omiso de sus advertencias. Olvidando su malestar físico, corrió hacia el compartimiento del animal, al fondo del establo. A los chillidos del niño y los relinchos del caballo se añadía el fatídico golpear de los pesados cascos contra la madera. Reggie llegó al compartimiento y miró por encima de la puerta. William estaba acurrucado en un rincón, con el pequeño cuerpo hecho un ovillo y los brazos levantados en un inútil intento de protegerse la cabeza. Medio enterrada en la paja había una zanahoria que había llevado como regalo. Relinchando con una furia que hacía vibrar las paredes, Bucéfalus, encabritado, se alzaba por encima del muchacho. Casi 500 kilos de carne dotada de cascos cerrados, coceando. El garañón se lanzó hacia adelante, y uno de los cascos abrió un boquete en la pared, al lado de la cabeza de William, mientras el otro rozaba el brazo del niño. Con una rabia feroz, el caballo se levantó de manos otra vez para volver a golpear. Reggie cogió una horca que estaba apoyada en la pared y luego entró a la carga en el compartimiento, gritando para apartar del chico la atención del animal. Demasiado furioso para reconocer al único ser humano por el que sentía algún afecto, Bucéfalos giró sobre sí mismo y lo atacó. Con profundo pesar, Reggie se defendió con la horca. Procuró hacer el menor daño posible, pero incluso así corría el riesgo de lisiar al animal para siempre. La horca tembló en sus manos cuando el pesado hombro del animal golpeó contra las púas. Sangrando, Bucéfalos retrocedió un paso y Reggie gritó tajante: «William, fuera».
El chico cruzó el compartimiento como una flecha y se escabulló por la puerta. Reggie esperó hasta que estuviera a salvo, y luego salió corriendo también él. Cerró de golpe y pasó el cerrojo de las dos mitades de la puerta. El enloquecido animal continuó relinchando y golpeando con los pesados cascos contra las paredes. Con tristeza, Reggie reconoció que Bucéfalos podría herirse fatalmente, aun cuando las heridas de las púas fueran menores. Dejó caer la horca junto a la pared y se volvió hacia William. El chico parecía estar ileso, aunque estaba muy asustado. Se pasó una manga por los ojos para secar las lágrimas. El terror que Reggie había sentido por la seguridad del chico se combinaba con las náuseas de la resaca y el miedo a que tuviera que sacrificar su caballo favorito. Completamente fuera de control, agarró a William por los hombros y lo sacudió violentamente. «Maldito idiota. ¿Sabes lo que has hecho al desobedecerme? Puede que tengamos que sacrificar a ese animal. Tendría que haberlo dejado que te rompiera el cráneo». Entonces, cuando la mano de Reggie se cerraba en un puño, el tiempo y el espacio parecieron estallar en un caleidoscopio de fragmentos. Delante de él estaba William, con la cara blanca y temblando, más asustado de Reggie de lo que lo había estado del caballo. Sin embargo, al mismo tiempo era un chico de pelo oscuro, más pequeño, igualmente aterrorizado, y de alguna manera, aquel niño era Reggie. Los agudos relinchos del caballo eran también los gritos de una mujer, y el hombre no era Reggie, sino otro hombre de parecida estatura y complexión, lleno de ebria ira. Una oleada de mareo y un pánico histérico inundaron a Reggie, arrastrándolo y partiéndolo en pedazos contra las rocas de los recuerdos, afiladas como cuchillos. Horrorizado, comprendió lo cerca que había estado de golpear a William con su peligrosa fuerza de adulto. Soltó al muchacho y se enderezó, confuso y sin ver nada. La escena que tenía delante de los ojos no se desarrollaba en los establos, sino en el cuarto de mañanas de su madre, un lugar que él había estado evitando sin saber por qué. Era toda una vida atrás, y sus padres estaban discutiendo por qué su padre bebía, una más entre toda una serie de disputas. Su madre estaba llorando y diciéndole a su padre que tenía que marcharse de Strickland y no volver nunca más, que no iba a dejar que les hiciera daño a sus hijos. Borracho y colérico, su padre insultó a su mujer. Luego se puso violento. Reggie había acudido atraído por el ruido de la pelea. Grabada de forma indeleble en su mente, había una imagen de sus padres de pie junto a la ventana, con el fuerte brazo de su padre congelado en el momento del impacto cuando golpeó a su esposa a un lado de la cabeza. ¿Cómo podía haber olvidado una imagen tan claramente definida, dibujada con angustia? ¿Cómo podía soportar recordarla? Era pequeño. Tenía 3 o 4 años, pero no había vacilado. Cuando oyó gritar a su madre, cuando oyó el nauseabundo golpe sordo de la carne y el hueso al chocar, se lanzó contra su padre, aullando con su propia furia infantil, y lo golpeó con los puños. Agarrándose a su pierna, pateó y mordió, e hizo todo lo que podía para proteger a su madre. Borracho, lleno de furia salvaje, su padre lo había cogido por los hombros. Lo había levantado en vilo y lo había lanzado, rabioso, por los aires. Aquel breve vuelo pareció muy lento, casi lánguido. No sintió dolor cuando golpeó contra la pared, aunque sí que notó el chasquido y la punzada de los huesos al partirse, antes de que su cuerpo cayera al suelo. Tenía los ojos abiertos, pero no podía moverse ni sentía nada.
Su espíritu pareció separarse del cuerpo y flotar como en un sueño por encima de la confusión. Vio cómo su madre chillaba y luego caía de rodillas y cogía su cuerpo roto entre los brazos. Creyó sus palabras cuando gritó que su marido había asesinado a su hijo, porque sin duda debía de estar muerto para ver y oír, y sin embargo ser incapaz de actuar. Luego, con una sacudida desgarradora, volvió a estar dentro de su propio cuerpo. Sentía el violento abrazo de su madre, su corazón que latía desesperadamente bajo sus suaves pechos, y el consuelo del perfume de rosas que llevaba. Recordaba con una claridad atroz el desesperado llanto de su madre, la angustiosa expresión de su padre mientras exclamaba que no había querido hacerlo, y le decía a Annie, su madre, que había sido un accidente, que tenía que creer que no tenía intención de hacerle daño a nadie. Y cruel como una daga, recordaba la furia y el asco que llenaban la estancia. Mientras se desvanecía en la negrura, se llevó con él las imágenes grabadas con horror de las caras de sus padres. Recordaba con toda claridad que se decía a sí mismo que no debía morir. Aunque era demasiado pequeño para definirlo con palabras, sabía instintivamente que su muerte separaría a sus padres para siempre, aislando a su padre en un infierno sin fin, más allá del perdón. Cuando recuperó la conciencia, Reggie se encontró mirando ciegamente la pared del establo, con las manos apretadas delante de él sobre la superficie astillada, arañándola como si la liberación se encontrara, de alguna manera, dentro de la madera. Desesperado de dolor, cerró la mano en un puño y golpeó la pared con toda su bien entrenada fuerza, y siguió golpeando una y otra vez en un intento inútil de destruir los recuerdos, y la angustia y el conocimiento. El rabioso dolor de los golpes le inundó la mano, y le penetró como un puñal por la muñeca y el brazo. Lo acogió con gratitud, y bajó la mirada para ver la piel desgarrada de los nudillos y los hilillos de color rojo que le corrían entre los dedos. Se quedó mirando fijamente la sangre y tratando de conseguir un frágil control de sí mismo. Recordó que no estaba solo, y se volvió hacia William. Había surcos de lágrimas en la redonda cara, y el chico miraba a Reggie como si nunca lo hubiera visto antes, estupefacto y asustado por aquella conducta incomprensible en un adulto. Reggie inspiró profundamente, esforzándose por encontrar algo de cordura en su desorientado cerebro, que no paraba de dar vueltas. Luego se arrodilló para ponerse al nivel del muchacho, y dijo con voz temblorosa: «Ven aquí». Después de vacilar un momento, William se acercó. Reggie le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?». William asintió, receloso. Sosteniendo la mirada del chico con la suya, Reggie dijo: «Siento haberme enfadado tanto. Tenía miedo de que el caballo te matara. Luego, cuando supe que estabas a salvo, me volví loco. Soy un estúpido. Con frecuencia los adultos lo somos». Eso consiguió un gesto de asentimiento más vigoroso. Reggie continuó: «¿Comprendes ahora por qué te dije que no te acercaras a Bucéfalus?». «Sí», dijo el chico, tragando saliva. «Siento haber causado problemas. Solo quería que nos hiciéramos amigos. ¿Tendrá que sacrificar a Bucéfalus?». «Espero que no». Con cara decidida, Reggie se puso en pie. «Ve a buscar al jefe de los mozos de cuadra. Veremos qué se puede hacer». William salió disparado, y Reggie abrió, cautelosamente, la parte superior de la puerta del compartimiento de Bucéfalus.
El garañón había dejado de relinchar y patear, pero seguía moviéndose de un lado para otro, agitado, con manchas de sudor y espuma ensuciando el brillante pelo negro. Reggie empezó a hablar suavemente, un proceso que calmó su agitación casi tanto como ayudó al caballo. Cuando el jefe de mozos llegó a la carrera, Reggie estaba dentro del compartimiento, palmeando el cuello de Bucephalus y comprobando el alcance de los daños sufridos. Las heridas de la horca no eran profundas, aunque quedarían cicatrices que estropearían el lustroso pelaje. También tenía un codillo descendido, pero parecía que el caballo había escapado sin daños graves. Reggie dejó al garañón en las hábiles manos del mozo y volvió a la casa. Allí se retiró a la biblioteca y se dejó caer, cansadamente, en el viejo sillón de orejas tapizado en cuero, incapaz de contener sus pensamientos por más tiempo. Aquella era la estancia habitual de su padre, el sillón de su padre. Mientras se recostaba, con los ojos cerrados, las piezas perdidas de su niñez fueron encajando en su lugar. No era extraño que hubiera olvidado todo lo sucedido antes de los 4 años, y no era extraño que Jeremy Stanton no se sorprendiera al saberlo. Su padrino había hecho algunos comentarios crípticos sobre que, sin duda, Reggie recordaría si hubiera algo que tenía que saber. Lo que estaba bloqueado era el incesante miedo y las peleas causadas por las borracheras de su padre. Su madre había oscilado entre la esperanza, la rabia y la desesperación, y con la sensibilidad de un niño, Reggie había sabido que algo iba rematadamente mal. Aunque adoraba a su padre, también temía lo imprevisible de su humor. A veces su padre era un tipo estupendo, y otras había que evitarlo a toda costa. La costumbre de Reggie de observar y analizar constantemente a los demás, de buscar debilidades que pudieran usarse si era necesario defenderse, se había originado entonces, cuando apenas tenía la edad suficiente para andar. Poco después de nacer el hermano pequeño de Reggie, Julius, las cosas culminaron en aquella terrible bronca. Horrorizado por lo que había hecho, su padre dejó de beber. Reggie pasó mucho tiempo en la cama debido a sus heridas, conmoción, costillas astilladas y un hombro roto. La primera vez que su padre fue a verlo tuvo mucho miedo. Consternado, su padre trabajó pacientemente para recuperar la confianza de su hijo, jugando con él, enseñándole sus lecciones y leyéndole en voz alta. Cuando Reggie se recuperó, su padre estaba sobrio de verdad. Ann Davenport no insistió en que su esposo abandonara Strickland una vez que dejó de beber, y con el tiempo las heridas de la familia cicatrizaron. Entonces llegó lo que Reggie consideraba la edad de oro. Sus padres eran felices, con ellos mismos, con su matrimonio y con su familia. Los días parecían siempre llenos de luz y risas. Nació otra hija, un duendecillo pelirrojo llamado Amy. Reggie crecía sano y saludable. Seguía a su padre por todo Strickland y jugaba con sus hermanos pequeños. Y había enterrado todo recuerdo de la anterior época de tinieblas. Hasta ese mismo día, cuando el diablo de la bebida lo había empujado hasta llegar al punto de herir a otro niño. Le dolía la garganta y el pecho al pensarlo, tanto por William como por el niño que él mismo había sido. Se revolvió inquieto y su mirada cayó en un panfleto que había en la mesa, a su lado. Al parecer alguien lo había dejado allí para que él lo leyera. Lo cogió y leyó el título: Los efectos del alcohol en el hombre. Debajo decía: Benjamin Rush, médico, Filadelfia, 1784.
Se quedó mirando el papel fijamente, preguntándose quién lo había dejado allí para él, antes de pasar, finalmente, a la primera página. Sintió que se le encogía el corazón. Dentro estaba escrito el nombre Reginald Davenport, con mano firme y masculina. Por un instante se preguntó si era algo que había comprado y luego olvidado. ¿Podían ser tan graves sus fallos de memoria? Estudió la firma y luego soltó el aire que había estado conteniendo. La letra era parecida a la suya, pero no idéntica. Llevaba el mismo nombre de su padre, que era el propietario original del librito. Un librito que había estado todos aquellos años esperándolo en la biblioteca. Empezó a leer. El tiempo pasó mientras leía y volvía a leer, con largos ratos de mirar sin ver. La monografía era corta, solo unos pocos miles de palabras, pero en ella, Benjamin Rush describía con gran lujo de detalles agoreros los efectos de la bebida, desde una inusual verborrea hasta la afición a la crítica y la tendencia a pelearse, pasándose por actos impúdicos y ataques temporales de locura, y todo lo que había entre medio. El médico decía que la embriaguez era una enfermedad odiosa, y describía sus efectos físicos, tanto inmediatos como a largo plazo. Seguía diciendo: es también notable el parecido de la embriaguez con ciertas enfermedades contagiosas hereditarias y familiares. En otras palabras, de tal palo, tal astilla. El alcohol daña la memoria, debilita el entendimiento y pervierte las facultades morales. Todo lo que le estaba pasando a Reggie. Volvió a mirar las últimas páginas, donde Rush hacía unos pronósticos graves y unos comentarios sombríos sobre las muchas maneras en que la bebida destruía vidas. El médico catalogaba la muerte entre las consecuencias de la bebida. Pero no es la muerte de la mano directa de Dios, es la muerte por suicidio. Reggie cerró los ojos y oyó de nuevo aquella voz interna que le advertía: esta manera de vivir te está matando. Desgarrados los velos que cubrían su pasado, identificó aquella voz como la de su padre, el primer Reginald Davenport, que había estado peligrosamente cerca de destruir su vida, su familia y a su primogénito debido a la bebida. En un golpe de imaginación, Reggie se preguntó si su padre había vigilado a su único hijo superviviente, tratando de impedir que su homónimo repitiera el modelo de autodestrucción. Por improbable que fuera aquella idea, era reconfortante, la única reflexión positiva que había tenido en todo el día. Lo sombrío e inexorable era el conocimiento de que estaba siguiendo el mismo rumbo despiadado de su padre. Jeremy Stanton se había mostrado escéptico sobre la posibilidad de que moderara su consumo de bebida, y había insinuado que solo resultaría si lo abandonaba por completo. El consejo del anciano, duramente ganado, estaba demostrando ser correcto. En cuanto Rey había bebido el primer trago de brandy la noche antes, el juicio y el sentido común se habían esfumado, con el resultado de la peor borrachera y la peor resaca de toda su vida. Las semanas de abstinencia no habían hecho nada para reducir su necesidad de bebida. En realidad, había sido peor. Si el Dr. Rush tenía razón y la embriaguez era una enfermedad, debía de tener un carácter progresivo. Y la única cura que Reggie podía imaginar era la abstinencia absoluta. Frotándose las sienes, se recostó en el sillón, deseando que el dolor y aquella sofocante depresión desaparecieran. Incluso en aquel momento, el deseo de beber era como un ardiente canto de sirena. Cada fibra de su cuerpo anhelaba, suplicaba y lo engatusaba para que tomara solo una copa única, un único trago. En la botella estaba la suspensión del dolor,
Sería tan fácil borrar los intolerables recuerdos, la culpa, la desesperanza. Si iba a matarse, con una pistola sería más rápido y limpio. Alice trabajó con tétrica determinación todo el día, tratando de borrar el recuerdo de las insinuaciones y el violento ataque provocados por la embriaguez de su jefe. Sus borracheras eran cada vez peores. Por el bien de sus pupilos y el suyo propio, tendría que salir de aquella casa de inmediato. Dios santo, ¿y si iba tras Merry? Se estremeció al pensarlo. Se ponía enferma al recordar cómo había actuado Reggie. Lo peor de todo era saber lo mucho que le importaba a pesar de sus defectos. Se quedó fuera hasta después de la hora de comer, prefiriendo su propia compañía. Cuando volvió, cansada y llena de polvo, las sombras ya se alargaban. Entró en la casa para encontrarse con que la esperaba una delegación. Merry estaba allí, con los ojos de color zafiro expresando el dolor de la separación de Julian. William también, extrañamente avergonzado. Y Mac Cooper, con aspecto inescrutable. Solo faltaba Peter, que se hallaba de vacaciones con la familia de un compañero de la escuela. Alice miró las preocupadas caras. ¿Pasa algo? No es exactamente un desastre, respondió Merry. Pero estamos preocupados por Reggie. ¿Ha desaparecido de nuevo? Acostumbra a hacerlo, dijo Alice con estudiada indiferencia. No, repuso Cooper. Lleva todo el día en la biblioteca, después del accidente con ese diablo de caballo que tiene. Empezaba a alarmarse. Alice escuchó a William, que le explicó cómo Reggie había vuelto a rescatarlo, y luego había estado a punto de sucumbir al impulso de retorcerle el cuello. Alice podía entender aquel impulso, dado que de vez en cuando lo compartía, pero terció el gesto cuando el chico describió cómo Reggie había golpeado una y otra vez la pared con el puño. ¿Es que aquel hombre se estaba volviendo loco? Puede que hubiera estado bebiendo sin parar la noche y el día enteros. Miró a Cooper. Si están todos tan preocupados, ¿por qué no entra alguien en la biblioteca? Estaba a punto de hacerlo cuando usted ha llegado, respondió el ayuda de cámara. Quizá fuera mejor que usted viera cómo está Lady Alice, dijo con un acento impecable. ¿Por qué yo? Preguntó exasperada. Pero Cooper le devolvió la mirada con una expresión indescifrable. Cansada, aceptó que ya que lo administraba todo, y a todos en Strickland desde hacía años, debía ser ella quien garantizara que el propietario seguía vivo, y también como pudiera esperarse. Por irónica que fuera aquella idea, le causó una punzada de ansiedad. Esperaba que no hubiera hecho nada estúpido. ¿Ha comido algo hoy?, inquirió. Cooper y Merry se miraron. No que sepamos, dijo el sirviente. Haz que la cocinera prepare una bandeja con suficiente comida para 2 personas y una tetera grande, bien llena, ordenó. Me lavaré y luego se la llevaré. No gastó tiempo en bañarse y cambiarse, pero se lavó la cara y las manos y se soltó el pelo, ya que las largas horas con el cabello apretadamente trenzado le habían dado dolor de cabeza. Después de recogerse hacia atrás y sujetarlo con una cinta, volvió a bajar. Hizo que los preocupados observadores se marcharan, diciendo que Reggie no saldría nunca si había público esperándolo.
Luego cogió la bandeja preparada y entró en la biblioteca. Reggie era una forma enjunta y silenciosa desmoronada en su sillón favorito, medio vuelto hacia el otro lado. La estancia estaba demasiado oscura para verle la cara, pero sus ropas eran pulcras. Con suerte no se había servido del armario de las bebidas. Dejó la bandeja encima de la mesa, a la izquierda de la puerta, y dijo en voz baja: ¿Sigues entre los vivos? Él volvió la cabeza en dirección a ella. Después de un largo silencio, dijo con voz áspera y lenta: He leído que hay pingüinos que saltan arriba y abajo en un témpano de hielo, tratando de decidir si hay tiburones en el agua. Al final, empujan a uno de ellos al mar. Si nadie devora a esa víctima propiciatoria, todos se lanzan al agua. Supongo que tú eres el pingüino propiciatorio. Alice no pudo menos que sonreír. Era evidente que quedaba algo de vida en aquel hombre. Me han llamado muchas cosas en mi vida, pero nunca pingüino propiciatorio. ¿Cómo sabías que había un comité al otro lado de la puerta, tratando de decidir qué hacer respecto a ti? De vez en cuando la puerta se entreabría, muy silenciosamente, y luego se volvía a cerrar. Después de decidir que el tiburón seguía el acecho aquí adentro. Sin preguntarle si quería, sirvió 2 tazas de té, con bastante leche y azúcar la de Reggie, y le puso la suya en la mano. De cerca tenía un aspecto horroroso, con ojos angustiados y un tinte grisáceo en la morena piel. Al ver que se quedaba con la mirada fija en la elegante taza, Alice dijo, servicial: Se llama té. La gente lo bebe. Es la cura inglesa para cualquier mal que te aqueje. Él sonrió apenas, y levantó la taza y bebió un largo sorbo. En ese caso, será mejor que pidas una tetera más grande. Alice se estremeció al ver los nudillos heridos, resultado de golpear la pared con el puño. Más tarde habría que ocuparse de aquellas heridas. Pero por el momento, lo físico era menos importante que lo mental. Dejó la bandeja a su lado y se sentó en el sillón que había frente a él. Luego procedió a seleccionar una cena sustanciosa para ella misma. Según los rumores, no has comido nada en las últimas 24 horas. La comida puede ayudar. Me han dicho que el pollo asado y las setas encurtidas están particularmente buenos esta noche. Lentamente Reggie llenó un plato y empezó a comer, mientras Alice volvía a llenar las tazas de té. Un trozo de budín cuando Reggie dijo bruscamente: ¿Cuántas disculpas tengo que pedirte? Alice se tragó el budín. ¿No te acuerdas de lo que pasó anoche? No. Pero Mac me ha dado a entender claramente que es mucho de lo que tengo que responder en lo que a ti concierne. Alice tomó un sorbo de té y se quedó pensativa. La rabia que le quedaba se había disipado en gran medida al ver la demacrada cara de Reggie. Era indudable que había pasado por un infierno, y percibió que también había cruzado algún tipo de frontera mental importante. Estabas borracho y apasionado, dijo por fin, decidiéndose por la sinceridad, atemperada su discreción. In vino veritas, murmuró él. Eso es lo que me temía. ¿Te hice algún daño? Por un momento estuviste a punto, reconoció ella. Te negaste a aceptar un no por respuesta y me acorralaste. Así que te tiré unos cuantos libros. Dito sea. Hundió la cara con la mano. Gracias a Dios que eres una mujer absolutamente temible. Tengo suficiente de qué sentirme culpable.
Suspiró profundamente. Parece que pasó mucho tiempo pidiéndote disculpas, Ali. Acepta mis disculpas por lo que valen. De verdad lamento mucho lo que ha pasado. Me parece que quedamos más o menos a la par, dijo ella pensativa. El volumen de obras de teatro francesas que te tiré al estómago no te hizo mucho bien. Al oír aquello, Reggie levantó la cara y en la penumbra Alice vio una ligera sonrisa. Demasiadas obras francesas pueden darle dolor de barriga a cualquiera. Alice se alegró de oír su voz más animada. Un Reggie sin sentido del humor era una idea aterradora. Él cogió un folleto que había encima de la mesa, al otro lado. ¿Has sido tú quien ha encontrado esto y lo ha dejado aquí, a la vista, como insinuación no demasiado sutil? Esforzándose por ver en la penumbra, consiguió leer las palabras «los efectos del alcohol en el hombre». Le parecía familiar. Frunció el ceño un momento. Me parece que se cayó de un estante cuando estaba cogiendo libros para tirarte a la cabeza. Es probable que Mac Cooper lo encontrara al limpiar. La verdad es que parece muy pertinente. Y lo es. Dejó el folleto en la mesa de nuevo. Lo escribió un médico norteamericano. Habla de la embriaguez como de una enfermedad. Una idea interesante. Alice apuntó mentalmente que tenía que leer aquel librito más tarde. Como debes de haber observado, había dejado de beber durante varias semanas. Pensaba que eso era lo único que necesitaba para recuperar el control. Suspiró de nuevo. Anoche quedó claro que ese planteamiento no sirve. He llegado a la conclusión de que debo dejar la bebida por completo. Supongo que no será fácil. Sabía que sus palabras eran inadecuadas, pero no estaba segura de qué decir. No espero que lo sea. No obstante, no veo otra alternativa. Por el tono desapasionado de su voz, igual podía estar hablando del tiempo en lugar de anunciando lo que debía de ser una decisión terriblemente difícil. Si hay algo que yo pueda hacer para ayudar, ofreció ella, vacilante. Gracias, dijo él en voz muy baja. No creo que sea el tipo de cosa en la que nadie pueda ayudar, pero agradezco la oferta. Obedeciendo un impulso, Alice se puso en pie. Ven afuera a tomar un poco de aire fresco. Hace una noche preciosa. Pensó que estar metido en un agujero como un tejón en su madriguera no podía ser bueno en su actual estado de ánimo. Después de una pausa, él dijo: De acuerdo. Alice inició la marcha y salieron por las puertas cristaleras al frescor de la noche veraniega. Acababan de cortar el césped y el suave olor a hierba recién segada cosquilleaba en la nariz. Hacia el oeste refulgía una espectacular puesta de sol, con torres de nubes teñidas de oro, naranja e índigo. Había más luz en el exterior que en la biblioteca, y Alice podía verle claramente la cara a Reggie. Tenía una expresión ceñuda y se movía lentamente, sin su habitual elegancia y agilidad, pero parecía sereno. Fueron paseando hasta el lago, y de implícito acuerdo, se sentaron en un banco para contemplar cómo los colores se desvanecían en el cielo. Ninguno de los dos dijo nada, pero Alice pensó que su presencia le ofrecía a Reggie un cierto consuelo silencioso. Por lo menos eso esperaba.
Cuando de la puesta del sol solo quedaba un filo dorado en el horizonte, Reggie dijo: se está haciendo tarde y has tenido un día muy largo. Debo dejarte que descanses. Es bueno tomarse tiempo para estar en silencio, de vez en cuando. No lo hago con la suficiente frecuencia. Alice se levantó. Quiero enseñarte algo en el camino de vuelta. Una de las pequeñísimas maravillas de la vida. Reggie la siguió pasivamente hasta el almacén de la lana. Era una cámara grande y limpia, en uno de los graneros más distantes de la casa, y estaba casi lleno de vellones recién cortados. Alice abrió la puerta y cogió una de las pieles enrolladas para enseñársela. Quedaba justo la luz suficiente para ver que una ligera niebla empañaba la lana pálida. ¿Lo ves? Los vellones siguen estando calientes y vivos. Conforme el sol se pone, se enfrían. Él le cogió la piel y apretó el mullido bulto entre sus manos. Interesante. ¿Quién habría imaginado que los vellones tienen su propio rocío local? Eso no es todo. Escucha. Se quedaron muy callados. Dentro de la sala se oía un suave sonido, casi como una respiración. Ante la mirada interrogadora de Reggie, Alice dijo, un poco avergonzada por lo simple que era: los vellones susurran así toda la noche. Las fibras están entrelazadas y tensas, y se mueven para ponerse cómodas, igual que las personas. La expresión de la cara de Reggie se suavizó. La vida está llena de pequeñas maravillas. Gracias por enseñarme esta. Su sombría mirada sostuvo la de ella, y Alice pensó que sus palabras se debían a algo más que los vellones susurrantes. Era uno de esos momentos de inexplicable intimidad que a veces los conectaban. En ese instante, decidió que no trasladaría a sus pupilos a otro sitio, lejos de Strickland. Por lo menos no si él permanecía sobrio. Iba a necesitar tener cerca personas que se interesaran por él. Reggie volvió a colocar el vellón en su sitio y reanudaron el camino hacia la casa. Ya casi habían llegado cuando apareció Némesis avanzando con la gracia de un elefante y su cara de payaso destacándose en la oscuridad. Meneando el rabo, feliz, se levantó sobre las patas de atrás y plantó las de delante en Reggie, exigiendo que la acariciara. Él cogió la cabeza de la cola entre las manos y le alborotó las orejas, algo que la llevó al borde del éxtasis. ¿Dónde has estado, criatura despreciable? Se detuvo y miró desconfiada a Alice. ¿Pasó algo anoche con Némesis? A regañadientes, Alice dijo: le diste una patada, pero no le hiciste daño de verdad. Solo la asustaste. Reggie hizo una mueca y volvió a poner las patas de la cola en el suelo. El hombre que pega a su propio perro es un mal hombre. No te preocupes por eso. Está muy claro que te ha perdonado. Ojalá pudiera dejar a un lado todos mis pecados con tanta facilidad. Luego, con voz brusca, añadió: no sé si puedo hacerlo, Ali. Fue difícil dejar de beber cuando era algo temporal. Ahora, enfrentarme a toda una vida... Un tono de desesperación, de estar derrotado antes de empezar siquiera, sonaba en su profunda voz. Alice trató de imaginarse en su situación. ¿Y si tuviera que negarse su apreciada taza de café matutino? La mera idea de toda una vida de negación la hizo estremecerse de compasión. Y solo era café. Algo que le gustaba,
pero que no ansiaba. Cuán peor debía de ser para Reggie, que llevaba quizá 20 años bebiendo en exceso, que padecía de la enfermedad llamada embriaguez. Su ejercicio de empatía le dio una idea. Una vida es demasiado tiempo, dijo. Mañana por la mañana, piensa solo en la mañana. ¿Qué es para siempre salvo una colección de minutos u horas? Seguro que puedes abstenerte durante los próximos 5 minutos. O si eso es demasiado, entonces el siguiente minuto. Ahora ya era totalmente de noche, y la cara de Reggie estaba pálida y borrosa cuando se volvió hacia ella. Puede que consiga hacerlo, después de todo. Levantó la mano y le acarició la mejilla. Gracias, Ali, por todo. Ella puso su mano sobre la de él durante un momento de silenciosa promesa. Luego se volvió para entrar en la casa. Al entrar, pensó con ironía que era una señal de su bajeza mental, que aunque se alegraba de oír que Reggie iba a tratar de dejar de beber, aunque se juraba que haría todo lo posible para ayudarlo, sentí una punzada de profundo pesar al saber que cuando estuviera sobrio, nunca la volvería a besar.